Hola, nos volvemos a encontrar aquí desde CENTI, Centro de Teoterapia Integral, y en esta hora corresponde la bendición de compartir eh, la parábola del reino de los cielos que se encuentra en Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 16, donde el Señor Jesucristo una vez más da una enseñanza espectacular sobre el reino de los cielos a manera de parábola. Entendemos que en esta parábola el Señor Jesucristo nombra varios elementos a los cuales voy a hacer referencia muy rápidamente. Él habla del reino de los cielos y no es comparativo ni figurativo, es el reino de los cielos. Quizá es el único elemento ahí que realmente no está puesto como una posible elemento de parábola o parabólico, sino más bien como una evidencia de una realidad. Luego él habla de la cosecha, habla de la cosecha que estaríamos pensando en todo aquello que hay que recoger para el reino de los cielos. Probablemente los seres humanos que aún no han entrado. Hombre, padre de familia, representando al Padre Dios Todopoderoso, dice que es la gracia de Dios el que sale, porque es el que viene a buscar, dice, va a buscar los obreros. Y están los obreros que serían las personas que han de creer en Él como su Salvador personal y entonces van a integrarse a una misión que es la de la extensión del reino de los cielos. Habla del día como tal, que estaríamos hablando de un tiempo específico que tiene Dios para el desarrollo y completar el programa para el reino de los cielos en esta, de acuerdo al cronos, de acuerdo al reloj del ser humano. Luego, también dice que en su soberanía Él no solo los busca, los llama, sino que también los envía. Y aquí vamos a ver mucho de la gracia del Señor. Luego habla del lugar en la plaza, o ahí el mercado donde están ellos. La costumbre era que los obreros iban y estaban desocupados, llevaban su caja de herramientas y esperaban a ver si alguien los contrataba. Eh, y luego estemos viendo el aspecto del denario, el pago por el trabajo hecho, lo cual dice el Señor que es justo, o sea, que es un pago justo. Es importante entender que esta parábola se desarrolla después de una pregunta que el capítulo 19 de Mateo había hecho Pedro. El apóstol Pedro había hecho una pregunta muy importante y dice en el versículo 27 del capítulo 19 de Mateo, he aquí, le dice Pedro al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Su respuesta va a venir en tres etapas. Primero, el Señor le hace una promesa de recompensa. En Mateo 19, 28, versículo siguiente, inmediato dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Interesante esta respuesta que el Señor le da. No es el tema ahorita, solamente se hace referencia para que podamos ponernos en contexto de por qué el Señor usa la parábola que vamos a ver con respecto al reino de los cielos, ya que Él está refiriéndose exactamente al reino de los cielos, hablando de los 12 apóstoles, hablando de las 12 tribus de Israel, como una realidad de lo que ellos van a recibir de acuerdo a la pregunta de Pedro. Luego dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En segundo término, la otra etapa es que él hace una advertencia de que la manera de distribuir de Dios no es necesariamente la manera del hombre. Por eso en el versículo 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, ubicando, de acuerdo a la pregunta de Pedro, a que en el Señor no hay esta actitud del humano, del jefe humano, del director humano, del dueño de la tierra humano, que sí mide la actitud y el salario y los beneficios de un colaborador en relación a criterios
equivocado, criterio humanista a veces inclusive. Finalmente, esta parábola que ilustra la manera de recompensar a Dios no es como la práctica del hombre de dar recompensas, a la cual hice referencia rápidamente anteriormente. Por eso él pasa a dar una parábola que trata de graficar la recompensa que recibirán los que realmente se comprometen a servir al Señor en todo tiempo. Eh, eh, el día o periodo de recolecta de la mies, según la parábola del reino de los cielos, que habla de un día como tal, podemos ver ahí cuatro aspectos muy importantes que vamos a ir desarrollando de acuerdo a la palabra del versículo 1 al 16 de capítulo 20 de Mateo. Dice que es un llamado de búsqueda de los salvos y es obra de Dios en las diferentes edades de las personas y en diferentes tiempos. Entonces, esta es una obra que obedece a la gracia de Dios y a la voluntad de Él de acuerdo a su santa omnisciencia, santa omnisapiencia y su soberanía. Entonces, él es el que busca, es el que llama, es el que ubica. Luego, la integración al servicio en el reino de los cielos es de todos. O sea, no hay ni una sola persona que haya sido buscado de la plaza donde estaba desocupado, entiéndase la plaza del mundo, y no tenga un lugar que cumplir o una misión que cumplir dentro de el reino de los cielos, entiéndase en este caso parabólicamente la viña. La recolección de la cosecha es la misma para todos los obreros. En otras palabras, todos van a hacer lo mismo. No hay diferencia. Es la misma labor la que todos van a hacer. Es recolectar la cosecha. Y como cuarto punto importante que se destaca es que la gracia del pago es igualitario en virtud del dueño, no del servidor. Hice referencia a ello un poquito anteriormente, pero es, a ver si me explico en otra forma, él va a dar el pago conforme a su corazón, conforme a su voluntad, no de acuerdo a lo que, a la expectativa que el ser humano tenga. Entiéndase entonces en este sentido que detallamos los primeros dos versículos de Mateo capítulo 20. Dice que porque el reino de los cielos es como un hombre padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, tomen en cuenta ese detalle, en un denario al día los envió a su viña. Ahora bien, eh, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, esta es una introducción de una parábola. Pedro le había dicho al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice entonces el Señor que él ya lo vimos en detalle, que vino por etapas y le dijo que iban a tener primero que los postreros serían primero, los primeros postreros, que irían a tener la potestad de servir en el reino eterno y que sus nombres inclusive estarían en el cielo como los 12 apóstoles, como fundamento y base del reino de los cielos. Y esto era un privilegio impresionante para ellos, ¿no? Igual parece ser que entonces nosotros debemos entender que cada uno de nosotros como posibles obreros de la viña del Señor, igual tendremos una posición eh, importante de acuerdo a su plan divino para con cada uno de nosotros. Dice el Señor que eh, Él salió a contratar obreros y dice que el hombre se dirigió al mercado, ahí donde estaban desocupados. Mercado, entiéndase, el mundo, ese tiempo en el cual la persona está viviendo aquí en la tierra, no en el cielo, porque no pertenece aún al cielo. Y entonces quería trabajar. Hay quienes dicen que esta parábola representa los tiempos de la iglesia, en las 4 horas que vamos a ir viendo, y otros que representa el llamado de Dios a los hombres
según las diferentes edades que las personas tienen, bueno, las etapas de su tiempo, de su edad. De todos modos, lo importante acá es que se está hablando de un servicio que va a ser recompensado. ¿Y cómo va a ser recompensado? Es en gracia del Señor. Nunca como antes en una parábola se vio la elección y la gracia de Dios tan clarito como lo encontramos en esta parábola, que es una de las más hermosas que por cierto existe. A través del día, entonces dice que por la mañana, muy temprano por la mañana, estamos hablando de las 6 de la mañana, son contratados los primeros y hay un contrato con ellos de un denario al día. Un denario era el salario que se le pagaba en aquel entonces a un trabajador por un día. Y todos los que trabajaban por día se les pagaba al final del día porque era un salario diario. Eh, Luego él sigue contratando obreros a través del día. Entiéndase que él va y encuentra que hay obreros que va a contratar unos a la hora por ahí de las 9 de la mañana, que sería la hora tercera, la sexta hora es al 12 del mediodía, la undécima hora sería por ahí de las 5 de la tarde, casi que al final del día, ¿no? Y cualquiera diría, bueno, pero a esa hora apenas queda como una hora de luz, ¿sí? Pero de acuerdo a la parábola, para Dios una hora de luz de servicio es igual que 14 horas o 12 horas o 8 horas antes de los que de cuando se empezó a hacer la labor de la cosecha. A ver, si la cosecha no se remontaba antes de que comenzaran las lluvias, se iban a arruinar, se iban a perder. Entonces surgía contratar. Estamos en tiempos donde yo diría que las lluvias de destrucción del mundo ya están sobre nuestra cabeza. Dice que la imagen del hombre tiene una fuente inagotable de trabajo. O sea, él tiene trabajo para todos. Por eso cuando él llega, dice, encuentra obreros desocupados y les pregunta que por qué están ahí desocupados, porque él tenía mucho trabajo que darles. Cualquier obrero es bienvenido. Esto es algo muy importante porque no vino a escoger obreros, no dice la parábola que especializados, sino que todo el que pudiera servirle y que tuviera la intención y la buena acción de ir a hacer la labor de cosechar, iba a ser bienvenido en la viña del Señor. Porque algunos de nosotros permanecemos, dijo Spurgeon, ¿por qué algunos de nosotros permanecemos desocupados para con Dios? Todavía nada ha tenido poder para comprometernos con el servicio sagrado. Podemos atrevernos a decir, es que nadie nos ha contratado. Estas son palabras de Spurgeon, hablando de esa responsabilidad que tenemos de servicio en la viña del Señor. Recibiré lo que sea justo. Esto es muy importante entenderlo porque a los únicos que él les ofrece salario es a los que empezaron a las 6 de la mañana. Les dijo que los iba a contratar por un denario al día. Y a los que contrató a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 12 de mediodía y a las 5 de la tarde, ellos los contrató y les dijo recibiréis lo que sea o lo que es justo. En base a eso, estamos hablando de que ya tenemos acá tres principios. Uno, elección, es Dios el que va a buscar. Dos, gracia, es el que da gracia porque provee. Y tres, vemos acá que Él es justo, lo que quiere decir que va a darle a cada uno de acuerdo a su voluntad, o sea, de acuerdo a su corazón, al corazón de Dios, el cual da sobreabundantemente y mucho más de aquello de lo que pedimos entendemos. Ahora bien, el hombre les paga a sus obreros, termina la labor y la labor termina y entonces la costumbre era que se le pagara del que había ingresado a trabajar postrero hacia atrás. O sea, los que llegaron más tarde a trabajar son los primeros que van a recibir el pago. Llama a los obreros, le dice y págales. Algo muy importante aquí es que el dueño de la viña está de expectante. Él está dando la orden de que se hagan las cosas, se está observando. Pero
el jefe, el que él llama al mayordomo, le dice que empiece a pagarle a los trabajadores y que comience de los postreros hacia los primeros. O sea, los que llegaron a las 5 de la tarde a trabajar son los que van a recibir el pago primero. Esto tiene una enseñanza muy hermosa. Estos son obreros de un día, así que se les paga al final de cada día. Y se les pagó el día completo. Oiga eso, se les pagó el día completo y apenas trabajaron básicamente como una hora, porque a las 6 de la tarde ya el sol había declinado casi y entonces ya no había luz este día para poder trabajar. Entonces, los hombres que entraron en la hora undécima, 5 de la tarde, fueron los que primero recibieron el pago. Cuando los otros que habían entrado en la mañana a trabajar van a recibir ven esto, dicen, seguro nosotros que hemos estado todo el día llevando el sol y llevando todo el esfuerzo del día, nos va a pagar seguro mucho más. Pero resulta que dice que no les pagó mucho más, sino que les va a pagar lo mismo que les pagó a los que llegaron al final. Esa equidad de Dios a la hora de hacer el pago a cada uno de sus obreros tiene una relevancia, un significado impresionante. La herencia que recibiremos todos los obreros del Señor, y entiéndase obreros, cada uno de los que han sido reclutados en la viña del Señor, y estoy hablándole a usted que dice ser un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que pertenece al reino de los cielos. Entonces, quiero decirle que vamos a recibir todos la misma herencia. Ya lo vamos a ver con más detallito un poquito adelante. Ahora bien, eh, entonces ellos pensaron que iban a recibir mucho más. Ya ahí se denota una actitud, como hemos visto muchas veces, de que dentro de la viña del Señor a veces hay algunos que creen que merecen más que otros. Eh, Posiblemente los primeros sintieron su vanidad de herida al ser pagados después de los otros. O sea, ¿cómo es posible que nosotros empezamos en la mañana y les pagan primero a los últimos? Utilizaron su tiempo de espera en la consideración de su superioridad sobre los recién llegados. Esto es muy importante entenderlo porque estoy viendo que hay cierta actitud de arrogancia y hay envidia, ¿ok? Lo cual no es justo del reino de los cielos. También ellos recibieron cada uno un denario, el pago que ya se había dicho, y el Señor les dijo que esto era justo. Vamos a ver, los versículos que se refieren a este tema, que vamos a ver en detalle de cómo el Señor les aclara en qué basa la justicia de pagar igual a todos, sigue en Mateo del 11 al 15. No leo todo para no ir retrasando, pero sí voy a ir nombrando algunos versículos con más detalle. Dice que murmuraban contra el padre de familia. O sea, tuvieron tiempo, como se les pagó primero a los últimos que vinieron, tuvieron tiempo de estar murmurando con respecto al padre de familia y entonces se sentían ofendidos porque ellos merecían más. Cuidado, cuidado, ¿verdad? Cuidado con merecer. El dinero fue pagado por el supervisor, pero el señor estaba igual de nuevo expectante, observando la escena, ¿verdad? Es fácil tener simpatía con estos que habían trabajado todo el día. Es fácil tener simpatía, porque pobrecitos, ¿verdad? Ellos trabajaron mientras que los otros estaban desocupados, estaban al calor de día, llevaron el fuego del sol. No obstante, fueron pagados igualmente. Ahora, el Señor le dice, el dueño el dueño de la viña le dice, oh, Señor, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Es importante que cuando la persona viene a Cristo y dice que quiere servir, que quiere estar en la obra del Señor, tiene que estar de acuerdo con el Señor de que es de acuerdo a lo que Él le ofreció, ¿verdad? Inclusive, no solo es lo que Él ofrece, sino lo que Él nos pide. Hay que, para servir en la viña del Señor debe haber una renuncia. Por eso lo vimos ahora en Mateo 19, que el Señor inclusive antepone casas, terrenos,
familia, hijos, hijas, esposa, esposo. O sea, es impresionante. No es que hay que dejar todo eso botado, es que eso no sea lo primero, porque eso no me atrase para poder cumplir la obra que debo cumplir en la viña del Señor. Quiero dar a este postrero, dice, como a ti. Había convenido desde la mañana en que voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuántos obreros hay que le dicen al Señor, Señor, lo que tú quieras? Es más, te prometo, haz esto conmigo y yo te prometo que yo seré un buen obrero de tu viña. Y resulta que una vez que el Señor hace su parte, ya se nos olvida. También pasa aquello de que por emoción y en el alma se me ocurre que sí, voy a ir a la obra, voy a ir a la viña del Señor, pero resulta que en el camino y en el servicio de la obra del Señor, recoger el fruto de la viña es bastante incómodo y a veces se presentan muchas pruebas y etcétera. Y entonces ya hay una reticencia hacia la obra del Señor y ya no quiero. Y siento que no es justo lo que me está pasando y por eso ya quiero mejor irme a hacer otra labor, tal vez a recoger el fruto de otro sembradío. Si yo quiero darle a este primero, a este postrero primero y al postrero primero, entonces eso es una decisión mía, dice el Señor. El hombre no hizo nada para explicar por qué lo hizo, no le explica a los que están reclamando por qué está haciendo así. Las razones por la generosidad del hombre estaban completamente dentro del hombre y no de aquellos. O sea, en otras palabras, es de acuerdo a su voluntad. Dijimos que estábamos hablando de elección, de gracia y de soberanía en esta parábola. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Pregunta el Señor. ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? O sea, cuando a un hermano le está yendo bien, cuando las cosas van bien con él, ¿cómo me siento yo? ¿Me siento parte o no? Había dentro de los judíos una expresión que decía así, el mal de ojo. Inclusive aquí en Costa Rica muchas veces yo he escuchado gente hablar del mal de ojo. Por ejemplo, cuando los niños son muy lindos, bueno, todo bebé es bello, todo bebé, todo niño es lindo, pero hay gente que, porque aquel tiene el pelo lacio, porque es más alto, es más bajo, porque tiene unos ojos muy guapos, o porque es un chiquito muy perfilado, por lo que sea, entonces que le tienen una consideración especial y hacen ya desde ahí división y comparación con otros niños. Y algunas veces niños, yo recuerdo en tiempo mío de mi mamá además decir, es que le echaron mal de ojo. Bueno, esto viene de la Biblia. En Deuteronomio 15:9 y 1 Samuel 18:9 se decía que había un mal de ojo cuando había envidia. Y eso es lo que ellos tienen en este momento, una envidia por sobre los obreros que estaban en igual condición de ellos, haciendo lo mismo, recogiendo la misma cosecha, en la misma viña, con el mismo patrono, con las mismas reglas, y resulta que tenían envidia porque a este se le dio un poquito más que al otro. Déjeme decirle una cosa, el asunto de la prosperidad o la alegría del obrero, de mi compañero en la viña del Señor, debe ser causa de alegría también para mí. Tiene que ser causa de alegría. ¿Por qué? Porque, a ver, como dijo Spurgeon, si yo tengo en mi mano algo lindo, algo hermoso, también el pie se alegra porque eso es parte del cuerpo. Y yo como parte del cuerpo, entonces me siento bien porque al hermano le está yendo muy bien y está siendo muy bendecido. Entonces la bendición de él, como yo soy parte del cuerpo, es mi bendición también. Cuando yo madure y vea eso así, entonces yo estoy entendiendo que aunque yo no tengo la misma dimensión, el Señor está bendiciéndome a través del hermano. Ahora, no hemos visto todavía la recompensa final. Hagamos una aplicación para ir ya más o menos cerrando la idea de la parábola. El principio de la recompensa de Dios. A los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Demos de caso de que vamos a aplicar la palabra, como algunos dicen, a, tal vez al principio de la vida, de la existencia física que Dios, o sea, perdón, que la persona tiene en esta tierra y bueno, en qué momento lo llamó el Señor.
Algunos aplican la parábola y a mí personalmente me gusta mucho aplicarla a que los que entraron a las 6 de la mañana tienen que ver con los que conocieron y vieron a Cristo desde su niñez. Los que empezaron al mediodía eran los que estaban en su plenitud de su juventud, ahí entre juventud adolescente a juventud adulta. Luego los que empezaron, perdón, a las 9 de la mañana, luego empezaron a las 12, ya es una juventud adulta donde ya tienen seguro familia, etcétera. Y otros que son llamados a las 5 de la tarde cuando ya se va apagando su existencia en esta tierra al filo de 55, 60, 65 años, no sé. Pero lo más importante de esto es que todos, no importa la edad que hayan sido llamados, son obreros. Hay algunos otros que han aplicado esta parábola al tiempo de la iglesia en la tierra y dice que tiene que ver con una edad, o sea, con diferentes tiempos en el cual el Evangelio empezó en la tierra, como empezó con Juan el Bautista a 5 de la mañana, luego predica a Jesús por ahí a las 9 de la mañana, luego la predica en el día de Pentecostés al mediodía, los judíos y finalmente los gentiles 5 de la tarde. Bueno, hago mención a esto para que vean que igual se respetan algunas posiciones, pero yo creo que está hablando propiamente del llamado, del servicio y de la recompensa, tal y como lo enseña la parábola. Es entendida mejor como una parábola acerca de la gracia y la recompensa. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué la gracia? Porque resulta que, de nuevo, es por gracia, no es por obras. Seguimos. Los discípulos deberían esperar ser recompensados, pero no deberían de sorprenderse si cuando la recompensa fuera distribuida, Dios recompensa a otros en manera inesperadas. Dios tiene su forma. Por ejemplo, recuerdo cuántas veces, y a mí en lo personal me sucedió, que fuera a visitarme a la casa y una persona, una hermana de la fe me dice, ¿cómo es posible que Dios lo haya sanado a usted y a mamá no la sanó? Y a mamá se fue. Yo en ese momento me sentí un poco, tal vez, incómodo, pero después entendí el corazón de ella, o sea, es obvio, estaba dolido, pero no era sabio lo que estaba diciendo. Ella debía estar muy alegre porque el Señor me había sanado a mí y alegre porque también se había llevado a su mamá. Por cierto, en este sentido, somos muy cortos de vista, ¿verdad? En el cielo el Señor Jesucristo dice en su palabra, recuerdan, Padre, los que me has dado quiero que donde yo estoy ellos también estén. Y resulta que cuando una persona está en esta tierra, que es hija de Dios, que es obrera de la viña del Señor, a punto de partir, entonces se hacen todos los esfuerzos ingentes y oraciones y rogativas para que no se la lleve. Entonces, aquí en la tierra le hacemos fuerza para retenerla y que no se vaya a su casa, a donde ella corresponde. Y en el cielo el Señor le dice al Padre, Padre, tráela allá, yo la quiero aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de visión no es como muy prudente en el sentido de la voluntad y la gracia del Señor y la recompensa que Él quiere darnos a cada uno. Los primeros serán postreros. Entonces, Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo a su voluntad y placer, no necesariamente de acuerdo con lo que el hombre merece. Por ejemplo, ¿quién le dice a usted que la obra que una persona que empezó a servir al Señor a sus 50 años y trabajó y sirvió al Señor hasta los 75, por ejemplo, o los últimos 10 años de su vida, delante del Señor, no tenga una valoración o una evaluación que supere los 40 o 50 años de otro que estuvo sirviendo así? Esta es la diferencia. Por eso la parábola es clara en decir que Él va a bendecir, o sea, va a llevar a todos a un lugar les va a dar el mismo pago a todos. No obstante, entendemos que Él va a recompensar de acuerdo a su soberanía. Entonces, el sistema de derecho es fácil de entender. El sistema de derecho. Tú obtienes lo que mereces. El sistema de la gracia opera diferente. Es ajena a nosotros. Dios trata con nosotros de acuerdo a quien Él es y no de acuerdo con quien nosotros somos. ¿Ok? Nos parece, ¿verdad? Que esto es justo o no es justo. Y sin embargo, el corazón nuestro está muy largo de eso. De acuerdo al derecho humano, es fácil de entender cualquier situación, pero de acuerdo a la gracia de Dios es bien difícil.
Entonces aquí hay una anécdota hermosa y entonces el pastor murió y también murió doña Juanita. Doña Juanita era una obrera de la viña del Señor por 50 años en esa iglesia y el pastor también estuvo 50 años en esa iglesia, pastoreando. Y cuando llegó al cielo, doña Juanita estaba en un residencial. Esto es solamente una figuración, ¿no? O sea, esto no es así en el cielo, pero para que entendamos. Y doña Juanita estaba viviendo en un residencial de mucho más altura que la que le tocó al pastor. El pastor fue donde el Señor Jesucristo, le dijo, Señor Jesucristo, no habrá un error aquí. ¿No será que Juanita, viera que ella en todos los cultos siempre estaba durmiendo? Y yo fui el que me llevé todo el sol del día todo el viento y todos los calores y etcétera, y con todas las situaciones de la iglesia y con todas las situaciones de los hermanos, etcétera. Y ella ahorita está allá en ese residencial que es mucho más bonito que este. El oro de allá parece que es mejor que este. Si es que fuera así, ¿verdad? Pero es para entenderlo. Y el Señor le dijo, no, mi querido hijo, no hay error, no hay error. Resulta que usted estuvo 50 años pastoreando ahí, porque mientras usted creía que Juanita estaba durmiendo, Juanita estaba orando por usted. Y Juanita sostuvo su pastorado, su ministerio en oración, sin caer todos esos 50 años, mientras usted creía que ella estaba durmiendo. El sistema de derecho es fácil de entender entonces, pero la gracia de Dios es un poco incómoda, un poco difícil. Es importante notar que el trato del Señor no es injusto para nadie. Otorga mayor bendición a alguien que parezca que lo merece menos. Eso ya está más que claro. Aunque todo el pueblo de Dios, si va al mismo cielo, y aquí viene ya cerrando la recompensa, donde tendrán una recompensa en medidas diferentes según el tribunal de Cristo, y ya ese es otro tema diferente porque es cómo hizo la labor durante la siega, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a recolectar café, por decirle algo, de acuerdo a la cantidad de café que usted recolecte, así va a tener el pago. Bueno, para tener un ejemplo, ¿no? Pero está dentro del mismo cafetal cogiendo, recolectando café con otros recolectores, en los cuales unos empezaron primero, otros después, unos van a recolectar más, otros menos, inclusive quizá unos de los que llegaron más tarde van a recolectar más que los que empezaron al inicio. Ok, o la mañana, aunque todo el pueblo de Dios sí va al mismo cielo, eso sí, entonces la recompensa es igual. El Señor va a pagar el mismo denario a todos. No, no va a llevar a Andrómeda a uno y a otro lo va a llevar a la estrella Hércules y al otro se lo va a llevar para la entrada de la Jerusalén celestial y al otro lo va a llevar a una habitación especial dentro de la casa de Dios. O sea, por favor, el mismo cielo que está para los obreros de la viña del Señor es el mismo, no va a variar, vamos a recibir el mismo denario todos, igual exactamente. Entonces la diferencia está en que cada uno dará cuenta de cómo hizo la recolecta. Ahora bien, el punto es que Dios recompensa en el principio de la gracia, no en el principio de mi acción. ¿De acuerdo? Por cierto, estábamos estudiando un poquito en estos días, ayer, por cierto, en las clases de teoterapia, que la, 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 actividad que yo haga no necesariamente es exactamente una actividad que está haciendo avanzar en la recolecta de la cosecha de la viña del Señor. Él nunca será menos que justo, pero se reserva el derecho de ser más que justo, como le complace. La gracia de Dios siempre opera juntamente, o sea, Él nunca será menos que justo, no puede ser menos que justo, pero sí, Él tiene el derecho de ser más que justo. En otras palabras, como le contestó a los obreros que le reclamaron y le dijo, yo tengo derecho de hacer conmigo como a mí me plazca. Esta parábola no es una ilustración de la gracia de Dios porque el principio de trabajar y merecer está involucrado. O sea, es una ilustración. La gracia de Dios no nos da más bendición de la que merecemos, nos bendice completamente aparte del principio de merecer. Eso tengámoslo muy, pero muy claro. Muy bien. Vivir la gracia es más que o menos como una espada de dos filos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, bajo la gracia no podemos llegar a Dios quejándonos. ¿Acaso no merezco mejor que esto? Vea esto. ¿Acaso no merezco mejor que esto? Entonces, porque si Dios contestaría, esto significa que realmente quieres que te dé lo que en verdad mereces.
O sea, si yo le estoy reclamando a él, yo ocupo y merezco más de lo que me has dado, y él me responde, entonces quiere decir que esto no es lo que mereces, entonces te voy a dar lo que mereces. ¿Y qué es lo que merecemos? ¿Qué era lo que merecíamos? Sí, ¿verdad? Eso, no ser obreros de su mies, no ser obreros de su viña, eso, estar allá afuera, muertos de hambre, necesitados espiritualmente, en la plaza, implorando, suplicando, y otros aprovechándose de nuestra total y absoluta desgracia espiritual. Y voy terminando, la gracia debería estar especialmente manifestada en nuestro servicio. Es por la gracia, no por las obras, así lo dice la palabra de Dios. Voy a nombrar unos 5 puntos por los cuales se nota la gracia de Dios y por qué el Señor no va bajo ninguna circunstancia a juzgar ni a recompensar de acuerdo a las obras. Nos va a llevar y nos va a dar un pago como obreros en el mismo lugar, el mismo cielo, las mismas bendiciones de ese cielo. Pero las recompensas tienen una diferencia. A ver, todo nuestro servicio ya está dado a Dios, le pertenece a Él. No debo pensar en que voy a hacer algo para que me vean. La habilidad de servir a Dios es un regalo de su gracia. Usted no tiene ninguna capacidad para servirle a Dios y Dios no le da con su Santo Espíritu la capacidad para realizar la labor, en otras palabras, que es Cristo haciendo su voluntad en usted. Entonces lo que está haciendo es heno, hojarasca o madera. El llamado a su servicio es un regalo de su gracia. O sea, no es un asunto de compromiso, no es un asunto de carga, es un regalo. Eso es una bendición espectacular. Cada oportunidad de servir en un regalo es un regalo de su gracia. Cada vez que yo puedo servirle a mi Diosito, a mi Papá eterno, a mi gran Dios y poderoso Señor, entonces yo tengo la bendición de sentirme lleno, satisfecho, útil. Estar en el estado mental correcto para hacer la obra de Dios es un regalo de su gracia. Este es un punto muy importante, que nuestra mente, entiéndase, no cerebro, mente, la parte del alma donde está la mente, que es la parte en la cual yo voy a discernir por su Santo Espíritu toda la voluntad de Dios para mí, entonces esté total entronizada en hacer la obra de Dios correctamente. Y eso es muy importante porque en el tanto mi mente esté pensando diferente, entonces ese servicio que le estoy dando a Dios tendrá una motivación y una cosecha, o sea, una recolecta de la cosecha totalmente diferente. Bueno, un servicio exitoso para Dios es un regalo de su gracia. Entonces usted no va a ser exitoso porque resulta que usted que carga es. Usted va a ser exitoso, yo soy exitoso, voy a ser exitoso de acuerdo a la gracia de Dios en mí. Entonces, cerramos. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Esto fue dicho en el contexto de esta ilustración de la gracia. Jesús enfatizó que ambos, el llamado y la elección de Dios, son basados en su gracia, especialmente su elección. Entonces, elección, ¿sí? Gracia, ¿sí? Y recompensa son potestad absoluta de Dios. Por lo tanto, lo menos que yo pudiera hacer es humillarme delante de mi Padre Celestial, agradecerle a mi Cristo Redentor por su obra en la cruz de Calvario y enfocarme en prepararme para ser mejor recolector en su viña, dado que el Espíritu Santo va a usar la palabra que yo coma y la va a hacer eficaz en mí, la va a activar. Esa es la labor del Espíritu Santo, recordarme, instruirme, guiarme. Y yo voy a ser eficiente en la obra del Señor como buen obrero, en la viña del Señor, en el tanto. En el tanto el Espíritu Santo puede encontrar en mí palabra, conocimiento, voluntad del Señor, clara y concisa en mi mente. Ven, ahí entonces yo seré un obrero exitoso. Por lo tanto, cuando nos convertimos, nos volvemos miembros del cuerpo vivo de Cristo. Y mientras crecemos en la gracia y obtenemos ese espíritu verdadero que penetra nuestro cuerpo, o sea, ese espíritu de servicio, de atención, diremos, cuando cualquier miembro de este es honrado, esto es honor para mí, esto es un honor para mí. Si cualquier hermano ha de ser honrado por Dios, yo me siento honrado por su honor. Si Dios ha de bendecir a tu hermano y hacerlo 10 veces más útil que tú, entonces ves que Él te está bendiciendo.
no solamente bendiciéndole a él, sino a ti. Si mi mano tiene algo dentro de ella, mi pie no dice, oh, yo no lo tengo. No, ya mi mano lo tiene, mi pie lo tiene, pertenece a mi cuerpo entero. Spurgeon. Gracias a Dios por esta parábola tan hermosa. Usted reciba, procese y agradezca a Dios Todopoderoso por esta bendición. Y le damos gracias al Padre Celestial. Padre eterno, omnipotente Dios, dueño de la viña, el cual por su gracia infinita nos viniste, nos buscaste, nos llamaste, nos conociste, nos glorificaste, nos predestinaste y en Cristo Jesús nos hiciste sentar a la derecha del Padre en la misma presencia tuya. Por lo tanto, Señor omnipotente, estando en ti, no voy a ti, sino que estoy en ti, entonces estoy en tu viña, y que sea esta parábola una inspiración para que, y un reto, para que pueda de verdad comprometerme a hacerte útil. No importa, no importa la edad que tenga, no importa a la hora que esté, si a la sexta, a la tercera, a la undécima o a la primera. Lo importante es que esté en tu viña ocupado, sirviéndote, Señor, para extender el reino de los cielos y así pronto, muy pronto, podamos estar cara a cara contigo recibiendo la recompensa que por tu sola gracia has preparado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.